Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha conmocionado a los fans de una de las parejas más queridas de la televisión. Si lo adivinaron, hoy hablaremos de Demet y Can. Más específicamente nos centraremos en un momento que ha dejado a muchos con el corazón roto, la supuesta despedida de Demet a Can entre lágrimas en el aeropuerto. Vamos a analizar las imágenes, las teorías y todo lo que rodea este impactante momento. Así que pónganse cómodos, tomen una taza de café y prepárense para un viaje lleno de emociones. Antes de que empecemos, quiero pedirles a todos, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si ya son parte de nuestra familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo, Demet se despide de Can entre lágrimas, impactante en el aeropuerto. Solo leerlo ya te pone la piel de gallina, ¿verdad? Esta noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios, especulaciones y sobre todo, mucha tristeza entre los fanáticos de estos dos talentosos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surge esta información y cuáles son las pruebas que la respaldan? Vamos a desglosarlo todo. Primero pongamos un poco de contexto. Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente por su papel protagónico en la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en algunos países de habla hispana. Su química en pantalla fue innegable, tan así que muchos espectadores comenzaron a fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción y se convirtiera en una historia de amor en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, los rumores y las especulaciones siempre estuvieron presentes. Ahora volvamos al meollo del asunto, la supuesta despedida en el aeropuerto. La información sobre este incidente comenzó a circular a través de diferentes fuentes, principalmente en redes sociales y algunos portales de noticias del espectáculo. Se afirmaba que Demet y Can fueron vistos en un aeropuerto, aparentemente despidiéndose, y que Demet se mostraba visiblemente emocionada, incluso con lágrimas en los ojos. Las imágenes que acompañaban estas noticias eran, en su mayoría, fotos borrosas o capturas de pantalla de vídeos de baja calidad, lo que dificultaba la confirmación de la veracidad de la situación. El revuelo fue inmediato. Los fans se dividieron entre aquellos que creían a pie juntillas en la noticia, interpretándola como la confirmación de una ruptura dolorosa, y aquellos que se mostraban escépticos, argumentando que podría tratarse de una simple despedida entre amigos o colegas, o incluso de una escena sacada de contexto. Para entender mejor lo que pudo haber sucedido, es importante analizar algunos factores. En primer lugar, la agenda profesional de ambos actores. Tanto Demet como Can son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo, con proyectos que los llevan a viajar constantemente. Es muy posible que en algún momento sus caminos se hayan cruzado en un aeropuerto y hayan tenido que despedirse debido a compromisos laborales. En segundo lugar, debemos considerar la naturaleza de su relación. Como mencioné antes, nunca confirmaron un romance, pero tampoco negaron por completo la posibilidad de que existiera algo más que una simple amistad. Es posible que a lo largo de los años hayan mantenido una relación cercana, ya sea como amigos o como algo más, y que una despedida, incluso si no es definitiva, pueda resultar emotiva. En tercer lugar, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales. En la era digital, es muy fácil difundir noticias falsas o manipular imágenes para crear una narrativa que no se corresponde con la realidad. Es importante verificar las fuentes, analizar las pruebas y no dejarse llevar por las emociones antes de sacar conclusiones precipitadas. Ahora bien, volviendo a las imágenes del aeropuerto. Como dije antes, la calidad de las fotos y vídeos que circulan en Internet es bastante baja, lo que dificulta la identificación de las personas y la interpretación de la situación. Algunos fanáticos han analizado minuciosamente cada detalle, tratando de identificar a Demet y Can, de descifrar sus gestos y expresiones faciales. Sin embargo, la mayoría de estas interpretaciones son subjetivas y se basan en conjeturas. Por ejemplo, algunos aseguran que las lágrimas en los ojos de Demet son evidentes, mientras que otros argumentan que podría tratarse simplemente de un reflejo de la L.
uso de una mala calidad de imagen. De igual manera, algunos interpretan la actitud de Khan como distante y fría, mientras que otros la ven como protectora y cariñosa. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de los protagonistas, es imposible saber con certeza qué sucedió realmente en el aeropuerto. Podría tratarse de una despedida dolorosa entre dos personas que se aman, de un simple adiós entre amigos, o incluso de una escena totalmente fabricada. Lo que sí es cierto es que este incidente ha generado un gran impacto en la comunidad de fans de Demet y Khan. Muchos se sienten decepcionados y tristes ante la posibilidad de que su historia de amor haya llegado a su fin, mientras que otros se aferran a la esperanza de que todo sea un malentendido. Independientemente de lo que haya sucedido, es importante recordar que Demet y Khan son personas reales, con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la idealización de las relaciones en pantalla, pero es fundamental recordar que la realidad es mucho más compleja y que no siempre coincide con nuestras expectativas. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar a ambos actores en sus proyectos profesionales y en respetar sus decisiones personales. Al final del día, lo más importante es que sean felices, independientemente de si están juntos o separados. Además, es crucial ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales. Comentarios ofensivos, críticas destructivas y difusión de noticias falsas pueden causar daño a las personas y contribuir a un ambiente tóxico en Internet. En lugar de eso, deberíamos promover el respeto, la empatía y la información veraz. Volviendo a la noticia del aeropuerto, creo que es importante tomarla con pinzas. No hay evidencia sólida que confirme que se trataba de una despedida romántica y mucho menos que Demet estuviera llorando desconsoladamente. Podría ser simplemente una despedida entre colegas o incluso una situación completamente diferente. Por lo tanto, mi consejo es que no se dejen llevar por las emociones y que esperen a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento de Demet y Khan en sus respectivos proyectos y apoyémoslos en sus carreras profesionales. En resumen, hemos analizado la noticia de la supuesta despedida de Demet a Khan entre lágrimas en el aeropuerto, hemos explorado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido en torno a este incidente y hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que mi intención no es generar polémica ni alimentar rumores, sino simplemente analizar la información disponible y ofrecer una perspectiva objetiva. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Demet y Khan realmente se despidieron en el aeropuerto? ¿O creen que se trata de un malentendido? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ahora bien, para expandir esta noticia, profundicemos en las circunstancias que rodean a Demet y Khan, y exploremos algunos escenarios plausibles. *** profundizando en la dinámica Demet-Khan ***. Es innegable que la relación entre Demet y Khan, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones. Su química en Erkenci-Kuş era palpable, un torbellino de miradas intensas, sonrisas cómplices y un lenguaje corporal que gritaba conexión. Esto, naturalmente, alimentó las esperanzas de los fans de verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué tanto de lo que veíamos era actuación y qué tanto era genuino? Hay que recordar que los actores son profesionales entrenados para interpretar roles, y en muchos casos, esa habilidad se extiende a la vida pública. Es decir, Demet y Khan podrían haber cultivado una imagen de cercanía para beneficiar la serie y mantener a los fans enganchados. Esto no significa que no hubiera afecto entre ellos, pero sí que la percepción pública pudo haber sido amplificada. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en proyectos individuales. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera en la actuación, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía. Esta distancia física inevitablemente debió afectar la dinámica entre ellos, independientemente de la naturaleza de su relación.
Asterisco asterisco P. Posibles escenarios para la despedida en el aeropuerto asterisco asterisco. Considerando la información disponible y la dinámica entre Demet y Khan, podemos plantear varios escenarios posibles para la supuesta despedida en el aeropuerto. Asterisco 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 un adiós amistoso asterisco asterisco este es el escenario más simple y quizás el más probable. Demet y Khan podrían haber coincidido en el aeropuerto debido a sus agendas de viaje y se despidieron como amigos y colegas. Las lágrimas de Demet podrían haber sido producto de la emoción por un reencuentro casual, por la nostalgia de los tiempos de Erkencikus, o simplemente por un momento de sensibilidad personal. Asterisco 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 una relación intermitente asterisco asterisco es posible que Demet y Khan hayan tenido una relación intermitente a lo largo de los años, marcada por la distancia y los compromisos profesionales. La despedida en el aeropuerto podría haber sido un momento de cierre para esta relación, o simplemente un adiós temporal con la incertidumbre de cuándo se volverían a ver. Las lágrimas de Demet, en este caso, podrían reflejar la tristeza de la separación y la dificultad de mantener una relación a distancia. Asterisco 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 un romance secreto y un adiós doloroso asterisco asterisco aunque nunca lo confirmaron públicamente, es posible que Demet y Khan hayan mantenido una relación amorosa en secreto. La despedida en el aeropuerto podría haber sido un momento de ruptura definitiva, marcado por la tristeza y el dolor de una separación. Las lágrimas de Demet, en este escenario, serían una manifestación de su corazón roto. Asterisco 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 una estrategia de marketing asterisco asterisco no podemos descartar la posibilidad de que la supuesta despedida en el aeropuerto haya sido una estrategia de marketing para generar atención mediática y mantener a los fans enganchados. En el mundo del espectáculo, las relaciones y rupturas amorosas son un tema recurrente que atrae la atención del público. Demet y Khan, o sus representantes, podrían haber orquestado este incidente para mantenerlos en el centro de la conversación. Asterisco asterisco analizando las pruebas asterisco asterisco. Como mencionamos anteriormente, las pruebas que circulan en Internet sobre la supuesta despedida en el aeropuerto son, en su mayoría, fotos borrosas y vídeos de baja calidad. Esto dificulta la confirmación de la identidad de las personas y la interpretación de sus emociones. Es importante recordar que las imágenes pueden ser engañosas y que una fotografía o un vídeo corto pueden sacar una situación de contexto. Por ejemplo, una persona puede parecer triste o llorando en una foto, cuando en realidad está sonriendo o simplemente parpadeando. Además, en la era de la inteligencia artificial y la manipulación digital, es cada vez más fácil crear imágenes y vídeos falsos. Por lo tanto, es fundamental ser escépticos con la información que consumimos en Internet y verificar la veracidad de las fuentes antes de sacar conclusiones. Asterisco asterisco la importancia de la empatía y el respeto asterisco asterisco. Independientemente de lo que haya sucedido realmente en el aeropuerto, es importante recordar que Demet y Khan son personas reales, con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la idealización de las relaciones en pantalla, pero es fundamental recordar que la realidad es mucho más compleja y que no siempre coincide con nuestras expectativas. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar a ambos actores en sus proyectos profesionales y en respetar sus decisiones personales. Al final del día, lo más importante es que sean felices, independientemente de si están juntos o separados. Asterisco asterisco un llamado a la reflexión asterisco asterisco. La supuesta despedida de Demet y Khan entre lágrimas en el aeropuerto es un recordatorio de la fascinación que sentimos por las vidas de los famosos y de la facilidad con la que nos dejamos llevar por las emociones y las especulaciones. Es importante ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales y de la necesidad de promover el respeto, la empatía y la información veraz. En lugar de alimentar rumores y críticas, deberíamos centrarnos en apoyar a los artistas y en disfrutar de su trabajo, recordando siempre que son seres humanos con vidas privadas que merecen ser respetadas. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La noticia de la supuesta despedida de Demet y Khan entre lágrimas en el aeropuerto es un tema complejo y lleno de incertidumbre. Sin una confirmación oficial por parte de los protagonistas, es imposible saber con certeza qué sucedió realmente. Sin embargo, podemos analizar la información disponible, explorar diferentes escenarios posibles y reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto. En última instancia, lo más importante es recordar que Demet y Khan son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas.
En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar a ambos actores en sus proyectos profesionales y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Demet y Can realmente se despidieron en el aeropuerto? ¿O creen que se trata de un malentendido? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.